Noticias de última hora, presten mucha atención. De la Gasca dice, la justicia ha hablado y hemos sido respetuosos de aquello, no estamos tapando nada. Dijo que investigaciones por menores de las Malvinas siguen y pidió tener cuidado con tejer elucubraciones que vinculen la desaparición forzada con el crimen. Luego de 2 días de la confirmación de la desaparición y crimen de los 4 menores de las Malvinas, el ministro de Gobierno, José de la Gasca, compareció ante los medios de comunicación para expresar una nota de pesar a los familiares de las víctimas e insistió en que se debe indagar sobre los responsables de los asesinatos. Hemos expresado a nombre del Gobierno Nacional, por escrito, este sentimiento de pesar. Sin embargo, en esta primera aparición en este año creemos que es lo que compete, expuso el ministro de Gobierno. Al dar inicio a una rueda de prensa sobre la designación de la vicepresidenta encargada, Saria Moya, por ausencia temporal de Verónica Abad, el 8 de diciembre anterior, los menores fueron abordados por una patrulla militar y luego llevados a la zona de Tauga. Ahí, según el gobierno, fueron abandonados y desde ese entonces se perdió su rastro. El 31 de ese mes, la Fiscalía confirmó que los 4 cadáveres hallados en el río Taura en días pasados correspondían a los menores. El mismo 31, 16 militares fueron vinculados en una causa abierta por la desaparición forzada de los 4 menores de las Malvinas, aunque a partir de los resultados forenses y la confirmación de la muerte de los chicos aún quedan interrogantes sobre lo ocurrido luego de su abandono en Tauga. Por el caso, De la Gasca ratificó que la postura del gobierno se mantiene con transparencia, cero impunidad, solidaridad. No hubo maniobras dilatorias como si las vemos en otros casos, por ejemplo, de AAA, en el que se investiga al alcalde de Guayaquil y otros, y sin embargo, la justicia ha hablado y hemos sido respetuosos de aquello. Nosotros no estamos tapando nada, no estamos encubriendo nada, no estamos en una agenda de impunidad, como otrora podía ocurrir, detalló De la Gasca. Por el caso, De la Gasca sostuvo que desde el gobierno se trabajó con todos los esfuerzos para la recuperación de los niños con vida. Luego, con los análisis forenses que determinaron la identidad de los cuerpos y las investigaciones que siguen en curso. Existe una formulación de cargos por delito de desaparición forzosa, no por ejecución extrajudicial, tampoco se puede hablar de un crimen de Estado, tampoco de un crimen de lesa humanidad. Por favor, en esto creo que hay que educarse primero antes de hacer afirmaciones en ese sentido y entender la repercusión de eso, insistió el ministro. En adelante, el ministro enfatizó en que la justicia deberá determinar si había o no un operativo en el momento de la aprehensión de los menores y otras cuestiones en torno al crimen de los chicos. Por ahora, expuso que los cadáveres encontrados en Taura no fueron endilgados en la imputación en la audiencia de formulación de cargos por el delito de desaparición forzada. El caso del crimen, dijo, deberá determinarse por los organismos de justicia quienes son los responsables. Eso está abierto, el crimen, en una investigación que tendrá que manejar la Fiscalía, porque hay que establecer si en efecto se derivó o no se derivó de la desaparición forzada inicial. Eso es importante y queremos dejar establecido eso, expuso. En este contexto, el ministro pidió respeto a la memoria de los fallecidos y la rigurosidad de las indagaciones. Mucho respeto, con tejer elucubraciones que lleven a endilgar necesariamente un nexo causal, un vínculo, un curso causal entre el primer acto de la desaparición forzada, que ya está procesado, y el lamentablemente fallecimiento o el asesinato de los niños. Ese asesinato no puede quedar impune, enfatizó. Agregó que desconoce si se han dado cambios dentro de la base de Taura sobre este caso. Y asimismo insistió en que en medio del contexto de la declaratoria de conflicto interno armado es vital el apoyo de las Fuerzas Armadas para combatir a grupos delincuenciales. En el actual escenario, agregó que desde el gobierno consideran que hay una campaña para tratar de tirar una cortina de humo y agenda de impunidad para provocar que se termine el conflicto interno armado y volver a la situación de desgobierno y narcoestado que se proyectaba antes. Las Fuerzas Armadas tienen el respaldo del gobierno, lo que puedan haber hecho o no pueden haber hecho ciertos militares, ciertos elementos de las Fuerzas Armadas. No debe ni puede empañar la imagen de las Fuerzas Armadas ni de las Fuerzas del Orden, no caigamos en ese discurso politiquero, agregó. En el cumplimiento de sentencia. El pasado 24 de diciembre, la jueza Tania Lora aceptó una acción de habeas corpus por este caso. Ella dictó una serie de medidas para que cumpla el Ministerio de Defensa, entre esas, el ofrecimiento de disculpas públicas, por medio de una cadena nacional, a los familiares de las víctimas. De la Gasca agregó que se dará cumplimiento independientemente de que considere justa o no la sentencia. Quiero empezar expresando una nota de solidaridad a nombre del Gobierno Nacional por el sensible fallecimiento de los 3 niños y un adolescente, las Malvinas. Hemos expresado a nombre del Gobierno Nacional por escrito este sentimiento de pesar. Sin embargo, en esta que es la primera aparición en este año, creemos que es lo que compete. La postura del Gobierno sigue siendo la misma. Transparencia, cero impunidad, solidaridad. Ustedes habrán visto que la audiencia se desarrolló en total normalidad. A la primera convocatoria estuvieron presentes los 16 sospechosos, hoy procesados. No hubo maniobras dilatorias, como si las vemos en otros casos, por ejemplo, AAA. Y sin embargo, la justicia ha hablado y nosotros hemos sido respetuosos de aquello. Que quede entonces la nota de pesar a favor de estas familias. Respetamos el luto de la familia de los niños. Siguiente, un aspecto político. Creo que ha sido público y notorio la ausencia o la falta de cumplimiento, el incumplimiento flagrante del decreto ejecutivo 490, expedido el 23 de diciembre del año pasado,
por el cual se designó, en cumplimiento de una sentencia judicial en una acción de protección, se restableció a sus funciones a la señora vicepresidenta Verónica Abad. Sin embargo, hasta el día de hoy, y eso está certificado a través de las constataciones pertinentes, no se ha presentado a cumplir en Ankara, en Turquía, con el mandato conferido por el señor presidente de la República. Ese es un hecho grave que atañe y golpea la institucionalidad de la función ejecutiva, que supone además un desacato de un decreto ejecutivo, y eso tiene graves consecuencias, pero sobre todo deja un vacío en la vicepresidencia de la República que es preciso llenar. Nos encontramos, señores, ante una nueva ausencia temporal del cargo de vicepresidencia de la República. Y en ese sentido, habiendo esperado después del 27 de diciembre, que fue la fecha máxima en que se designó en el decreto ejecutivo para el cumplimiento de la orden del presidente, de la delegación del presidente, hemos hoy, y por eso he convocado esta rueda de prensa, emitido el decreto ejecutivo 492, por el cual el presidente, luego de las consideraciones necesarias, decreta en el artículo 1 designar como vicepresidenta constitucional de la República del Ecuador a la señora Salía Berén Moya Angulo, secretaria nacional de Planificación, hasta el 22 de enero del 2025 o hasta que la señora María Verónica Abad Rojas se presente en la Embajada del Ecuador en la República de Turquía. Artículo 2. Mientras dure la ausencia temporal de la señora María Verónica Abad Rojas, encárguese de la Secretaría Nacional de Planificación, en ejercicio de las funciones de la vicepresidenta de la República, la función de articulación y coordinación de las entidades rectoras del Sistema Nacional de Finanzas Públicas y del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa y de las demás entidades públicas para fomentar la gestión eficiente y sostenible de los recursos públicos para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, así como liderar la coordinación y articulación interinstitucional para la implementación de la Agenda 2030 por el Desarrollo Sostenible en el Ecuador y la relación con los organismos internacionales afines. Queda así cubierta la ausencia temporal producida por la fuerza mayor del incumplimiento generado por la propia vicepresidenta de la República, señora Verónica Abad, y desde hoy, a partir de la publicación de este decreto ejecutivo, tenemos una nueva vicepresidenta en funciones hasta el plazo del 22 de enero de este año o hasta que la señora vicepresidenta Abad se presente a cumplir en Turquía, en Ankara. Eso es lo que tenía que comentarles. Quedo abierto a las preguntas. Muy bien. Primera pregunta de Ecuavisa, Merlin Ochoa. Ministro, buenas tardes. Yo me quería referir al primer punto de que usted habló. Hay una decisión de la jueza, Tania Lor, que ella establece 10 días para que se pidan disculpas públicas en cadena nacional con relación al ministro de Defensa en relación de los 4 menores que desaparecieron y luego los cuerpos fueron encontrados en Taura. Quería consultarle cuál es la postura del gobierno con relación a esta decisión, cuándo se va a hacer, los días ya están corriendo, qué va a pasar, puesto que también es en cadena nacional. Se lo pregunto porque usted es ministro de gobierno. Gracias. Gracias, Merlin. A ver, en primer lugar, como siempre, nosotros somos respetuosos de las otras funciones del Estado. Usted se está refiriendo propiamente, corríjame si me equivoco, a la acción de habeas corpus que se ha presentado. Bueno, el Ministerio de Defensa ha sido quien ha sido el accionado ahí. Entiendo que ellos son quienes han recibido el fallo. Yo no sé si ya la sentencia ha sido emitida por escrito. Sin embargo, nosotros sabremos dar cumplimiento, el ministerio correspondiente dar cumplimiento a la sentencia en el caso de lo pertinente. En eso crea la total transparencia y el total respeto a las otras funciones del Estado, o con independencia del resultado, si creemos que es justo o no es justo, si creemos que está en derecho o no en derecho, las decisiones judiciales en ese sentido se cumplen. Encantado, Mar. Bueno, ustedes el 21 de diciembre salieron en cadena nacional y más bien en un pronunciamiento que se circuló en redes sociales, ahí estaba usted también presente. Un poco la postura de ustedes con relación a estas desapariciones, estaba el ministro de Defensa, la ministra del Interior. ¿Van a hacer algo parecido ahora que ya encontraron los cuerpos, ahora que ya está un poco más claro el panorama en donde se estableció que ellos desaparecen luego de un operativo militar y luego, bueno, los cuerpos son encontrados calcinados en Taura? ¿Va a haber un pronunciamiento del gobierno en cadena, algo parecido? A ver, primero, la postura del gobierno ha sido y será la misma. Nosotros no estamos tapando nada, nosotros no estamos encubriendo nada, nosotros no estamos en una agenda de impunidad como otrora podía ocurrir. Nosotros estamos en una agenda de, primero, hasta donde cabía, donde era pertinente, hacer todos los esfuerzos para la recuperación de los niños con vida. Hoy, lamentablemente, entiendo que ya hay los resultados forenses que confirman la identidad de los niños en deceso. Eso es algo con lo que empecé diciendo, que respeto el luto de la familia y envié la nota de pesar, he expresado la nota de pesar. Siguiente. Las investigaciones están en curso, el proceso está en curso. A mí me gustaría zanjar una línea, porque usted ha dicho cosas que yo creo que están en manos de la justicia. Primero, si había un operativo o no había un operativo. Yo no puedo dar por afirmado que había un operativo. Eso será dentro con las pruebas si se determina si había un operativo o no había un operativo. Lo que sí sé es que en este momento existe ya una formulación de cargo por delito de desaparición forzosa.
no por ejecución extrajudicial ni ninguna de estas cosas. Tampoco se puede hablar de un crimen de Estado, tampoco se puede hablar de un crimen de lesa humanidad. Por favor, yo creo que en esto hay que educarse primero antes de hacer afirmaciones de ese sentido y entender la repercusión de eso. Pero sí creo que por ahora creo que lo que tiene que ver con los cuerpos no fueron endilgados en la imputación en ese día a las personas. Eso está abierto en una investigación que tendrá que manejar la Fiscalía, porque hay que establecer si en efecto se derivaron o no se derivaron de la desaparición forzada inicial. Eso es importante y queremos dejar establecido eso. Por favor, mucho respeto con la rigurosidad de las investigaciones, mucho respeto con el sigilo de las investigaciones y mucho respeto por los fallecidos, con tejer lucubraciones que lleven a endilgar necesariamente un nexo causal, un vínculo, un curso causal entre el primer acto de la desaparición forzada, que ya está procesado, y el lamentable fallecimiento o el asesinato de los niños. Ese asesinato no puede quedar impune. Nosotros hemos pedido a Fiscalía que lo investigue y creemos que tienen que esos responsables ser llevados ante la justicia. Pero eso lo dirán las investigaciones. Muy bien, sobre ese tema concluimos. Vamos sobre el tema que fue llamada la rueda de prensa. Está Cristina Bazán, de la Agencia EFE. Ministro, buenos días. Bueno, unas precisiones con respecto al tema de la política. Esta designación de la ministra Moya quiere decir que el presidente va a tomar licencia para hacer campaña electoral ahora a partir del 5 de enero, y si la vicepresidenta Abad va a Ankara, como usted dice, que ella recupera su cargo de vicepresidenta hasta que ella no esté en Ankara, ¿podría asumir en el caso de que el presidente tenga licencia? Esas precisiones, por favor. Le agradezco la pregunta, Cristina, ¿verdad? A ver, lo primero que hemos hecho es llenar un vacío institucional. El presidente es el primer llamado, según la Constitución, a hacer respetar las leyes, los decretos y la Constitución. Eso es lo que estamos haciendo, cumpliendo una función constitucional. En segundo lugar, habiendo llenado el vacío y estando ahora como vicepresidenta encargada, si se quiere, designada con temporalidad, ella será la persona en quien deba recaer el peso de los mandatos constitucionales sobre la subrogación del presidente en caso de que sea. Su pregunta sobre si el presidente va o no va a tomar licencia, dejo aclarado lo siguiente. No es obligatorio, repito, no es obligatorio que el presidente tome licencia. No existe una norma expresa que establezca que el presidente debe tomar licencia en estos casos. El artículo 93 del Código de la Democracia es obligatorio para los casos de reelección. Este no es un caso de reelección, no porque lo diga José de la Gasca, no porque lo diga el Ministerio de Gobierno, porque lo ha dicho y así lo ha interpretado la Corte Constitucional. Eso es liminar, eso es claro y esto está fuera de toda discusión. Otra cosa es que hoy en día pretendan confundir conceptos y una suerte de contradicción, de doble moral, lo que se llama la doctrina de los actos propios, pretendan desconocer la vigencia y la obligatoriedad de los fallos dictados en 2010 a un escenario que no había ocurrido, pero que ya se anticipaba que podía ocurrir, que es y que son las realidades jurídico-políticas derivadas de la muerte cruzada. Entonces, si el presidente va o no va a tomar licencia, que no es obligatoria, repito, eso será una decisión que deberá tomar el presidente en el día y en la hora determinada. Todavía no llegamos a ese espacio, esperemos que pase. Si la vicepresidenta se presenta a cumplir en Ankara, enhorabuena, habrá hecho lo que debió hacer hasta el 27 de diciembre de este año. Si no lo hace, pues se mantendrá una situación de ausencia temporal hasta 90 días. Después de eso podría configurarse un caso de ausencia permanente y ya ustedes saben lo que dice la Constitución al respecto. Por lo pronto, lo que hemos hecho es llenar un vacío y estamos en las realidades jurídico-políticas hasta el día de hoy. No me quiero anticipar porque no sabemos qué es lo que va a suceder con la señora vicepresidenta. Lo que sí sé es que esas son situaciones de fuerza mayor. Charlie Pisa, de RTS. Señor ministro, buenos días. En cuanto a lo que usted acaba de mencionar, no se quiere anticipar en cuanto a la decisión que puede tomar el presidente si realiza una campaña electoral, porque dice que no es obligatorio. Correcto. El escenario de que sea obligatorio es de que la ministra que está encargada ahora de la vicepresidencia, ella asuma la presidencia de la República y el presidente realice campaña electoral. ¿Ese es uno de los escenarios? No, lo explico mejor y vuelvo a nuevo. No hay un escenario de obligatoriedad de licencia, ni de tiempos de licencia, ni de días de licencia para estas realidades que estamos viviendo hoy en día. El presidente de la República, Daniel Noboa, participó el año pasado en unas elecciones temporales, especiales, anticipadas se llamaban, para terminar el periodo